es darles el poder, es que los demás se lo den, pero ese poder que sale de dentro de cada persona, yo creo que es el más importante. ¿Y por qué lo menciono? Las características de una persona o las principales características de una persona empoderada tienen que ver con esto, tienen que ver con la autoestima, tienen que ver con su desarrollo personal, tienen que ser personas responsables, tienen que ser personas que se informan, que su confianza en sí mismos o su autoconfianza, como se les llama, debe ser adecuada, deben de cuidarse de sí mismos, tener un autocuidado muy importante, tienen que tener buenas relaciones sociales y cuidarlas, tienen que tener, todas sus relaciones deben de ser equilibradas, deben de saber establecer límites, deben de ser capaces de planificar tiempo, estrategias, necesidades, de tomar decisiones y de solucionar conflictos, tienen que tener habilidades sociales y sobre todo, lo más importante, conocer los derechos de las personas y sus propios derechos. Entonces, en ese sentido, yo siento que nosotros podemos dar ciertas herramientas, pero si la persona mayor no cuenta con estas características, como lo son una buena autoestima, un poder de decisión, conocimiento de sus derechos, difícilmente vamos a poder nosotros lograr hacer más. Eso es un trabajo que tendrían que hacer ellos. Nosotros, como gerontólogos, proporcionamos las herramientas, la información, quizá los medios, pero las personas mayores son las que tienen que hacer este trabajo. Es importante saber esto, porque en ocasiones esta concepción negativa que se tiene de lo que es la vejez, de lo que es las personas mayores, hace que los mismos que convivimos con ellos les quitemos ese poder. Hay casos en los que no les permitimos ni decidir sobre su propia vida y bajo el concepto de que es por su bien, es que yo creo que es mejor para ellos, es que yo siento que les estoy dando lo mejor, no les permitimos, no les damos la oportunidad de tomar cuando menos una decisión sobre sí mismos. Y entonces eso va mermando justamente la autoestima, el autoconcepto y sobre todo el poder de decidir, de decir yo quiero, yo puedo, yo sé, yo siento, que lo va perdiendo mucho la persona mayor, sobre todo cuando los protegemos en exceso, cuando no les damos esas herramientas. Una persona mayor no significa que pierda su autonomía. Una persona mayor no significa que por tener o estar en una etapa avanzada de la vejez, no puede tomar decisiones. Eso es algo que se da solo si aparece o si tiene una enfermedad, pero de lo contrario, ellos pueden seguir tomando decisiones toda la vida. Y entonces, ¿de qué sirve que nosotros hablemos y nos apasionemos diciendo que debemos de empoderar a las personas mayores si no tienen ellos mismos esas herramientas? Creo que lo primero, o lo que debiera de ser, no es empoderar, es enseñarlos a sacar de adentro ese poder, a sacar de adentro eso que ellos deben de tener, esa buena autoestima, esa buena valoración, ese no seguir generando estereotipos en donde se crea que por ser mayor ya no pueden decidir, que los demás tienen que decidir por ellos. Yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer. Y junto con cuenta interno, con ese empoderamiento interno, pues puede llegar a ser un gran líder. Y yo creo y estoy segura que muchas personas mayores, por supuesto, son buenos líderes, pueden ser buenos líderes. Y no necesariamente tienen que ser líderes de su comunidad o líderes de su país o de su estado. Basta con ser líderes en su familia, basta con seguir siendo líderes con sus nietos, por ejemplo, enseñando valores, teniendo esa capacidad de organizar, de motivar, que finalmente es lo que hace un líder, para poder influir en las nuevas generaciones. Por supuesto, cuando una persona
tiene todas esas herramientas y las sabe utilizar, puede conseguir objetivos en común. Y yo conozco además de líderes de familia, conozco líderes de grupos. ¿Por qué? Porque tienen esa buena autoestima, porque tienen ese conocimiento, porque se siguen informando, porque toman decisiones, porque quieren seguir trabajando en lo que les gusta, en lo que les apasiona. Y eso es sumamente importante porque además es parte de sus derechos. Uno de sus derechos es el derecho a la asociación. Y entonces cuando empiezan a formar grupos, ya sea en su comunidad, con sus amigos, en donde trabajaban, pues pueden generar grandes cosas y grandes movimientos. Yo les comento de un ejemplo muy importante aquí en México. Hace aproximadamente 13, 14 años, por ahí de 2008, de pronto surge una ley o surge una modificación a la ley en donde decía que no les querían devolver su fondo de vivienda. Aquí en México las pensiones, una parte se va para la pensión del Seguro Social y otra parte se va para el fondo de vivienda del Infonavit. Si las personas nunca tienen un crédito, ese fondo se junta y cuando se jubilan, se los tenían que devolver, era obligatorio, era su dinero. Bueno, por ahí de 2008, 2009, este fondo de pronto dijeron, no lo vamos a devolver. ¿Cómo que no se los van a devolver si era un derecho? Pues empezaron a juntar asociaciones de jubilados, de Infonavit, de ferrocarrileros, del Seguro Social, y empezaron a generar este movimiento hasta que lograron que por ahí de 2010 dijeran, está bien, es su derecho y se les devuelve. Y ya no tienen que hacer ningún trámite, se les devuelve en automático en muchas ocasiones. Pero fue gracias a ese movimiento, a esa organización de verdad que se vio cuántas personas mayores estaban informadas, tenían el poder, conocían sus derechos, que gracias a ellos hoy en día todas las personas que se jubilan y que tienen su fondo de vivienda pueden irlo a cobrar sin mayor problema. Y eso es poder. Y ese poder nadie se los dio. Ellos lo tomaron, ellos lo sacaron. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento, porque tenían las ganas de recuperar lo que era de ellos. Entonces, hubo líderes, por supuesto, que empezaron a mover todo eso para que se lograra. Entonces, aquí yo preguntaría, ¿para ser líderes hay que estar empoderados? Sí, sí, porque mientras tú no te sientas con poder, difícilmente vas a poder liderar a algo. La cuestión será, ¿empoderamiento lleva liderazgo? No siempre, porque eso depende de otras características y de otras circunstancias, pero alguien con poder puede lograr cosas muy importantes. Y por mencionar algunos ejemplos de líderes actuales que tienen más de 60 años, aquí es un artículo que salió en España, pero me gustó mucho. Son personas mayores de 60 años que actualmente liderean algo, un grupo. Y entonces mencionan a personas como Mick Jagger, que tiene 74 años, menciona a personas como el mismo Papa, ¿no? Francisco, que es una persona mayor y que es líder de un grupo. Personas como Donald Trump, que finalmente es una persona mayor y que es una de los empresarios y de las personas más ricas del mundo. De México mencionan justamente a Carlos Slim, que es otro que cuenta con bastantes recursos. En realidad son 17 personas las que mencionan. Entre ellas están premios Nobel de la Paz, secretarias de Hacienda, secretarias de varios países. Son 17 personas, todas ellas mayores de 60 años, que son líderes en la actualidad. Y esos son los que actualmente son. Pero si nos vamos a la historia, estaba un Nelson Mandela, estaba un Gandhi, por ejemplo, que también fueron personas mayores, que eran personas empoderadas y que eran líderes. Y entonces, cuando con nosotros como gerontólogos hablamos de empoderar a las personas mayores,
No deberíamos de decirlo de esa forma. Deberíamos de decir, vamos a darles las herramientas para que ellos se empoderen, para que ellos saquen ese poder que tienen. No somos nosotros los que les vamos a dar el poder, ¿no? O sea, no tenemos una varita mágica como para decirles, ahí van sus poderes. No, no, no. Cada quien sabrá cuáles son sus poderes, pero son ellos los que los deben de sacar. Nosotros solo podemos ayudarlos con las herramientas, a buscar sus propias herramientas, eso que tienen dentro y que son capaces de compartir y de sacar para poder ser líderes en muchas formas. Para mí, entonces, eso es el empoderamiento. No el que nosotros otorgamos, sino el que ellos mismos tienen dentro y que hay que buscarlos y que hay que ayudarles a buscarlos. Por mi parte sería todo. Agradezco mucho este tiempo y pues adelante con los comentarios. Adelante, Luigi. Empieza. Bueno, sí. Excelente, realmente lo que ha dicho Judith. Sí, efectivamente, hay que destacar una cosa, ¿no? Cuando hablamos de empoderar a las personas mayores, bueno, en realidad, como ustedes saben, es un nombre que viene del inglés, ¿no? De empower. Ahora, el empoderar en sí, o sea, es una necesidad que se da a lo largo de la vida también, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando uno es un niño, no tiene conocimientos suficientes para desarrollarse en la vida, entonces recibimos primero la educación de los padres, ¿no? Y después de los maestros, y en fin, y al final de cuentas, la misma persona se va empoderando. ¿Por qué? Porque va leyendo, va viendo programas, en fin, y va aprendiendo cada vez más cosas. En realidad, o sea, lo que es el empoderamiento es una cuestión crucial, necesaria y muy importante. Ahora, cuando hablamos de una persona mayor, obviamente no vamos a poder comparar con lo que es un niño, bueno, no, definitivamente no. La persona mayor ya tiene, se puede decir, cierto poder, ¿no? El poder que tiene, ¿por qué? Por el conocimiento, ¿no? Por el mismo conocimiento que tiene, la experiencia de vida, lo que ha aprendido de repente como profesional, como técnico, o simplemente como ser un líder comunal o de su familia, como lo dijo Judith. Entonces, pero también hay que pensar en una cosa, ¿no? Hay personas mayores que... Uy, qué lengua, ya. Hay personas mayores que, por ejemplo, en la política se da esos casos, ¿no? En que la persona mayor aparece, es una persona mayor, pero es como si no lo fuera, porque como que no se siente vinculado con las luchas de los derechos de las personas mayores, ¿no? Él no tiene nada que ver con ese tema, algo así. Entonces acá también tendríamos que decir un poco, digamos, asumir poder la persona mayor como persona mayor en sí, ¿no? Y no solamente por el hecho de que si es profesional o no es profesional, sino también el hecho mismo de asumirse como persona mayor, ¿no? Como una persona que tiene experiencia de vida, que ha ganado muchas cosas, que ha logrado muchas cosas. Entonces, eso es muy importante. Ahora, con respecto a esto, evidentemente, la persona ya viene todas las personas tenemos ya poder, ¿no? Para hacer muchas cosas, ¿no? De alguna manera, porque hemos sido empoderados y porque también nosotros mismos hemos tomado iniciativa y nos hemos ido fortaleciendo cada vez más. Y eso es lo que tiene que ver. Ahora, ¿qué es lo que debería ser lo correcto para poder avanzar? Es justamente que la persona, nosotros
claro, obviamente, como también en algún momento lo ha dicho también Judith, nosotros estamos para colaborar, para asesorar, ¿no es cierto? Pero no para asumir poder sobre ellos. Ojo, ahí hay que tomar en cuenta eso. Hay muchas personas que creen que es asumir poder o que va a ser la voz de las personas mayores. Nosotros no somos la voz de las personas mayores, ni los gerontólogos lo son, ni ninguno, ¿no? La voz de las personas mayores es su propia voz. Eso es lo que hay que comprender. Eso es lo que hay que entender. Entonces, vamos entonces a ver que Luigi, Judith, Raiza y todos somos personas empoderadas. ¿Por qué? Porque hemos aprendido también a través de otras personas, pero ahora tenemos ya un poder que es nuestro poder propio, ¿no es cierto? De lo que hemos también ya logrado, asimilado, hemos crecido también nosotros mismos y ahora nosotros también empoderamos a otros, ¿no? Nosotros también empoderamos a otros. Entonces, por eso es que es importante que la persona, por ejemplo, la persona mayor se asuma doblemente como lo que es, o sea, como persona mayor y también de lo que puede hacer profesional, padre de familia o todo lo que puede, todo lo que puede hacer. Y entonces, por eso es que era necesario separar ahí dos términos, ¿no? Lo que es empoderamiento y lo que es poder, ¿no? Lo que es poder. Entonces, a partir de ahora, también está bastante claro, por ejemplo, que hay mucha asociatividad en las personas mayores el día de hoy, ¿eh? Mucho más que antes, ¿eh? Mucho más que antes. Ahora las personas mayores están, digamos, creando sociedades de todo tipo. Unos son simplemente para divertirse, porque son grupos de amigos, se van al club, ¿no? Pero también hay otros que sí asumen roles políticos, ¿no? Roles políticos, no necesariamente de un partido político, pero sí, ¿cómo podríamos decir? Sí tratan de influir más bien en los políticos, ¿no? Influir en los políticos para que favorezcan, ¿no? La posición, las necesidades de las personas mayores. Entonces, ahí sí, eso también hay que tomar en cuenta. Entonces, y esto es muy, muy positivo por lo que está ocurriendo en este momento. Por eso yo diría que hoy día las personas mayores están más empoderadas y al mismo tiempo tienen bastante poder. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Y yo creo que hay que seguir eso fortaleciendo. Y para terminar con lo que yo tengo que decir, es como la vez pasada leí, como siempre, esas patinadas que siempre hay, ¿no? Nosotros somos gerontólogos, somos la voz de las personas mayores. No, no y no, rotundamente no. No somos la voz de nadie, somos la voz. Las personas mayores tienen su propia voz. Eso es. Lo que sí, si ellos quieren, o sea, si ellos consideran que nosotros podemos aportarles ideas, podemos asesorarlos en algo, maravilloso, por supuesto que lo vamos a querer hacerlo, pero tiene que haber también iniciativa de ellos mismos. Que sean. Exacto, muy bien. Pues ahora yo les voy a compartir mi opinión respecto a lo que dijo Judith. La verdad es que es algo muy, muy interesante y todos los temas que tocó son muy ciertos. No por nada es la coordinadora del Grupo Vanguardia. Entonces, algo que me pareció muy importante que mencionaste, Judith, fue justo esta parte de la autoestima, ¿sí? Y creo que en esta parte de la autoestima también tiene que ver esta salud mental que anteriormente no se trabajaba, ¿no? ¿Cuántas personas mayores tenemos que desde sus momentos de juventud tuvieron una mala autoestima y la fueron arrastrando hasta que llegaron hasta su vejez? Entonces, eso nos va a tener un impacto en cómo se van a percibir y el tipo de añoranzas que pueden seguir teniendo. A mí me ha pasado que muchas de las personas mayores
a las que yo les doy algún tema como el de empoderamiento, viven añorando ser esa persona en vez de aceptar lo que son el día de hoy, ¿no? Entonces, es algo muy importante que dijo Judith, el saber con qué recursos se toman para poder ahora sí empezar a empoderar a la persona. Porque sí, es muy fuerte que de repente ni siquiera ellos al verse en un espejo pueden aceptar lo que son, ¿no? Entonces, desde ahí no hay un reconocimiento de quiénes son, cómo son, y pues hay que partir de ahí, ¿no? También algo muy importante respecto al empoderamiento de las personas mayores es que no nada más es llegar y platicar con ellos y decirles que todo va a estar bien, que le echen ganas y sí se puede, y no nada más es hablar de esta manera bonita. Obviamente a todos nos hacen falta estas palabras de aliento, pero son palabras de aliento, no es empoderamiento de la persona mayor, ¿no? Entonces, hay una diferencia muy grande en decir estas palabras de échale ganas, que de verdad llevar este proceso de empoderar a la persona, porque yo diría que es un proceso, ¿no? Lleva una serie de pasos, una serie de metodologías que obviamente los profesionales que se dedican a esto ya dominan, para que justo no se vaya a confundir con un, ¿cómo se llama? Hay algunos que les llaman ahorita que son los que hacen la técnica del coaching. Motivadores. Esos El coaching, sí. motivadores, que a veces ellos se quieren confundir con alguna profesión que no son. Entonces, que no nos vaya a pasar esto en el mundo gerontológico a nosotros, esta parte de querer confundir estas partes de motivación con un empoderamiento que, como les dije, lleva su proceso, ¿no? Puede haber un empoderamiento económico, que ya lo hemos hablado muchas veces, que es todo ese proceso de capacitación que se debe dar con la persona y no nada más es de un día a otro. Como les digo, es un proceso que se va a dar paulatino, es un proceso también de autoconocimiento para la persona mayor, donde no nada más el profesional tiene el papel fundamental, sino también la actitud que va a tener la propia persona mayor, ¿no? Esa autopercepción o esa facilidad de abrirse a tener estos conocimientos va a ayudar mucho en estos temas, ¿no? Y también cambiar, justo como ya lo hemos hablado, yo sé que suena muy repetitivo en muchos de nuestros programas, pero es muy importante esta cuestión del edadismo, ¿no? Que muchas de las veces es algo internalizado y que tenemos que irlo cambiando poco a poco. Muchas de las veces porque está, como les digo, internalizado es que lo tenemos propio nosotros, lo hacemos que se meta en nuestro cuerpo de alguna manera. Entonces, al momento de nosotros salir a la sociedad, no lo hablamos abiertamente, pero lo expresamos con nuestras acciones y es algo que también afecta mucho en la población de personas mayores, ¿no? Que probablemente ellos dicen, no, pues ¿sabes qué? Yo no soy edadista, pero tal vez sin querer son edadistas con ellos mismos en actitudes que toman, ¿no? De pronto en decir, ay, no, es que ¿cómo voy a hacer eso porque tengo esta edad? O, ay, no, la verdad es que yo ya no me siento bonita porque no salgo como la Galilea Montijo, ¿no? Una conductora de aquí de México. Y estas cuestiones que son un poco más particulares, pero sí pienso que es un tema que es muy importante y que dentro de Vanguardia se agradece que se dé el espacio y que muy pronto espero que se hable más del tema para justo que podamos abordar cómo es este proceso de empoderamiento en las personas mayores, ¿no? El día de hoy ya les dio una probadita Judith de qué es, cuáles son las diferencias y algunas opiniones que tenemos dentro del grupo, pero también se puede esperar que en un futuro hablemos sobre esta parte ya un poco más estructurada de lo que es el empoderamiento. Entonces, eso es lo que yo opino. Te felicito mucho, Judith, y ahora cedo la palabra a Raiza para que dé su opinión. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, Luz Helena. Magnífico lo tuyo, también para discernir bastante los puntos que nos parecieron bastante relevantes. A mí también me llamó mucho la atención cosas de las que tú comentaste que dijo Judith de primero. Y sí, va un poco en la línea. Yo pienso que el empoderamiento viene de la toma de conciencia propia de lo que tú eres, de lo que tú vales y que no vas a dejar de serlo jamás, primeramente Dios. Ese es el poder que cada uno tenemos y que no perdemos porque pasen cantidad de años. Siempre lo tienes que tener consciente. Nadie te lo da. Tú lo tienes aquí y tú lo tienes aquí. Yo sé quién soy, sé lo que valgo, sé lo que he aprendido y sé lo que conozco. Y de ahí partiendo nadie te va a dar ningún poder. Eres tú el que te la tienes que creer, como dicen allá en México,
eres tú el que tienes que hacer clic con esto y no dejar que jamás nadie te lo quite. Ahí es más bien donde viene el hecho de la depresión, la baja autoestima. Cuando tú no crees que vales, pero eso nadie te lo tiene que dar y tampoco te lo pueden quitar. No debes dejarlo, porque es autocompasión cuando tú empiezas a decir, sí, es que yo no tengo dinero, sí, es que, bueno, es que tal persona lo hace porque tuvo los recursos, porque tuvo la educación, porque tuvo el dinero, heredó una fortuna. No, 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 por favor, miremos bien todos los ejemplos que tú nos diste, Judy, puntualísimos ejemplos, Gandhi, Trump, todas estas personas, el Papa, todas estas personas que han hecho cosas fantásticas, que es una lista interminable de personas que no todas tenían los recursos, pero creyeron en sí mismos, creyeron que valían y se lo enseñaron al mundo y no permitieron que nadie les quitara su poder. El poder es creer en mí mismo. El poder es darle gracias a Dios de lo que Él me dio, lo que yo tengo y cómo lo utilizo y cómo lo enfoco. No dejo que nadie jamás me ningunee. Otro término mexicano. Nadie me va a venir a decir, tú no eres nadie, no, tú no puedes, es que mira la edad que tienes, ¿para qué te metes? Te vas a matar, te vas a matar. No, tú tienes, tú vales y tú lo sabes. Y yo quiero ver quién te va a quitar eso cuando tú tienes la conciencia. Mucha gente dice, me gustaría que me dieran trabajo en una oficina, pero no me lo dan por la edad. Pero bueno, capacítate tú y tú genera tu empresa y tú sé el que manda y tú sé el que tome las decisiones y contrata más compañeros que tengan tu edad. O sea, no te quites el poder porque no tienes todas las herramientas. Dijo Luz Elena algo muy clave. Es un proceso, sí, no es de la noche a la mañana. Sí, tú tienes que irte instruyendo más, adquiriendo más conocimientos. Pero si tú ya tienes en este momento las herramientas, no te las quites. No digas es que por mi edad, es que porque de pronto yo no nací para esto. No, tú créelo y hazlo, pero tú ya tienes las herramientas y lo que sí no debes permitir es que alguien te baje y que te diga, no, pues tú por tu edad. No, jamás. Yo conozco gente, yo tengo muchos ejemplos en mi vida que jamás se han dejado de nadie y yo quiero ver quién les va a decir a ellos que no. Dominan siempre, nunca han perdido el poder porque nunca han dejado de creer en sí mismos, nunca han perdido la conciencia de quiénes son. Nunca van a decir, ay, bueno, es que porque yo ya cumplí ahorita esta edad, entonces hasta aquí llegué y de plano, bueno, ya me jubilé. No, 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 no. Jamás. Una persona que de verdad es consciente es una persona poderosa. No deja que las ideas, la basura que me quieran meter los demás, me entre. No, jamás. Quédatela. Gracias por tu opinión, pero no la acepto, no la valido, no me interesa y no la apoyo. Yo soy quien soy y ahí me voy a quedar siempre. Ese es el poder. Y ese es mi aporte. Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Reza, por tu opinión. Ahora, Luigi, ¿algo más que quieras añadir? ¿Algún comentario extra que quieras hacer, Judith, por ahí? Sí, bueno, de todo lo que se ha dicho, hay que resumirlo realmente, ¿no? O sea, yo creo que al final de cuentas, la necesidad acá está Elda, por si acaso, así que voy a tratar de ser breve para darle el espacio para que hable también un poquito a Elda, ¿no? Sí, Adelante, bueno, Luigi. sí, básicamente acá el tema es la importancia que tiene el concepto de empoderamiento, pues hoy día está pues muy en boga, y es cierto que si nosotros vamos a emprender algo, una tarea que es valiosa, que es muy importante, de hecho también necesitamos ser asesorados, lógico. Si yo voy en busca de algo grande, obviamente necesito también ser empoderado. ¿Y cómo es ese empoderamiento? El empoderamiento es justamente con la educación, ¿no es cierto? Yo sigo aprendiendo cada día, ¿no? Escucho, leo por acá, ¿y qué pasa con eso?
Entonces, ahora, claro, por una parte, hay algo que es lo que a ti te enseñan y también es lo que es la autoeducación, ¿no es cierto? La autoformación. Porque todos tenemos que tener algo de autodidacta, definitivamente. O sea, todos acá podemos ser profesionales en una carrera, ¿no? Pero también tenemos que tener algo de autodidacta. ¿Y ese autodidactismo qué significa? Justamente fortalecernos más. ¿Por qué? Porque comenzamos a captar cosas nuevas que no necesariamente son de las que te han enseñado a ti en la universidad, por ejemplo, ¿no? Pero tú estás leyendo, estás investigando, y de alguna manera siempre vamos a necesitar. Ahora, por eso, ahora, cuando hablamos ahora de la importancia que va a tener la asociatividad en las personas mayores, de hecho, hoy en día existen muchísimas asociaciones de adultos mayores. Ha mejorado, hasta hay mucho más asociatividad, y por lo tanto deberíamos estar muy contentos de que eso sea así, ¿no? Y lógicamente, si esas personas necesitan algún tipo de asesoría, la van a tener de cualquier profesional que lo pueda dar, pero lo importante es que la iniciativa parte de ellos mismos, y eso es lo fundamental. Bueno, acá le dejo el pase a... ¿Cómo está Elda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes que me Sí, escuchan. ¿Cómo estás? Acá reunidos nuevamente para el nuevo tema que estamos tratando, ¿no? Sobre empoderamiento. sí, justamente estábamos hablando de empoderamiento, ¿no? Y poder también, o sea, también cuando una persona ya ejerció poder, ¿no? También. Claro. Ajá. Entonces, bueno, al tocar este tema es importante saber, ¿no? De que el empoderamiento es lo que va a ayudar a las personas, tanto a las personas mayores y a todas las personas, ¿verdad? ¿A qué? A que seamos protagonistas, ¿no? De nosotros mismos, dentro de nuestros roles, dentro de nuestras actividades, ¿verdad? Aunque si vemos un concepto de empoderar, ¿no? ¿Qué significa empoderar? Dar, ¿no? O hacer poderoso, dice, ¿no? Muy fuerte a las personas, ¿no? O a grupos de personas, o sea, de manera individual como también de manera colectiva, ¿no? Y que podrían estar de algún modo, pero en una situación desfavorecida, ¿verdad? Entonces, el empoderamiento va a significar para ellos el apoyo que les va a brindar para que ellos tomen mejores decisiones, ¿no? Para que tengan autoconfianza en sí mismos, para que también aprendan, ¿no? Digamos, a hacer el buen uso de sus digamos, de sus potencialidades, hacer buen uso, por ejemplo, de digamos, de toda la experiencia que puedan tener, ¿verdad? En este caso, en las personas mayores, ¿no? Porque todo ello le va a ayudar ¿a qué? A que cuando la persona mayor esté empoderada, le va a ayudar a crecer y a desarrollarse de manera personal, de manera profesional también, si es que es un profesional técnico, universitario, ¿verdad? Y también a tener esa autoconfianza para hacer sus cosas, no porque tiene ya 60, 70, de repente se encuentra en esa situación de que, ¿y ahora qué hago? Entonces siento que de repente ya no tengo esa facilidad o esa potestad. Muchos hasta dicen, ya no tengo derecho a hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces el empoderamiento le va a decir a la persona mayor, le va a ayudar a pensar que sí puede hacerlo, que sí puede realizar si se propone, ¿no? Precisamente por eso hablamos de la autoconfianza. Si yo confío en mí misma, en mi potencial, confío en lo que yo ya sé, en mi conocimiento, en mi experiencia, en mis vivencias, por supuesto que puedo lograr otras cosas. De repente ya no como las de antes, de repente no con esa ligereza, ¿no? Con esa digamos, rapidez. De repente más lento, pero lo puedo hacer, ¿no? Entonces, ese empoderamiento lo que me va a dar es la fuerza para seguir adelante, la fuerza para seguir desarrollándome, la fuerza para seguir proyectándome. Como decíamos, ¿no? Hice cosas lo que tenía que hacer a los 20, a los 30. Pues bien, ahora a los 60, 65, 70, también tengo muchas otras cosas que hacer, ¿verdad? Y ese empoderamiento es lo que me va a potenciar eso, va a potenciar también mi creatividad. ¿Por qué? Por las vivencias mismas que yo ya tengo, ¿no? Me va a ayudar a pensar y a repensar, ¿no? ¿Qué deseo hacer? ¿Cómo quiero vivir ahora esta etapa? ¿Verdad?
y me va a permitir también hacer lo que me gusta, porque tengo un poco más de tiempo, lo que me satisface realmente, porque muchas personas, cuando iniciamos nuestra vida en nuestra juventud, por ejemplo, tenemos que trabajar por cuestiones económicas de repente, o porque hemos hecho familia a muy temprana edad, y no hemos podido realizar de repente las cosas o estudiar las cosas que queríamos en nuestra juventud. Entonces, este empoderamiento le va a hacer sentir, vuelvo a repetir, esa confianza en sí mismo y decir, ahora sí puedo hacerlo. Ahora tengo el tiempo, cumplí con lo que tenía que hacer, ahora voy a cumplir conmigo, ¿no? Entonces, la persona empoderada, digamos que va a ir buscando entonces la información, va a ir buscando el conocimiento también, ¿no? Nuevos conocimientos que le va a ayudar a enfrentar ahora esta etapa, ¿no? De vejez en mejores condiciones. Bien, Luigi. A ver, Bien. Ya, sí, pues. Bueno, es cierto que por eso es que este término empoderamiento está tan, digamos, ha cogido mucha fuerza pues en los últimos años, Así pero es. lo importante al final de cuentas de todo esto es alcanzar poder, definitivamente. O sea, al final de cuentas, lo que es que tú te empoderas, o sea, o mejor dicho, eres empoderado, por decirlo así, es algo que te tiene que llevar al final a asumir poder. Es decir, el poder tuyo, el poder que has logrado a través también del empoderamiento que tiene que ver con la educación, con la capacitación, con la formación y todo lo demás, y simplemente con la experiencia de la vida, por último, ¿no? Así es. La misma experiencia de la vida te empodera, ¿no? Así Te es. da. Entonces, ahora el punto es entonces, alcanzamos poder, tenemos poder. Nosotros estamos ahora en capacidad de empoderar a otros. Claro que ya no están, es decir, eso también hay que decirlo. Las personas mayores están como grupo social, son capaces de empoderar a otros grupos de repente que necesitan más. ¿Por qué? Porque de repente tienen un menor nivel educacional y necesitan mayores fortalezas, ¿no? Entonces, este grupo de personas mayores puede ayudarle, por ejemplo, a otro grupo, ¿no? Precisamente, Puede empoderar, participar, claro. porque precisamente, Luigi, el claro, empoderar es importante. ¿Por qué? claro. Porque va a ser que las personas empoderadas para empoderar a otras, ¿no? Son las que van a dar herramientas. Por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, ¿no? Como los profesionales de la gerontología, lo que vamos a hacer es dar herramientas y dar recursos Claro, suficientes eso es. necesarios para poder, para que las personas en sí, crean en sí mismos, en primer lugar, que aprendan a tomar sus decisiones, ¿no? Que aprendan a tomar ese rol que tienen ahora. Autonomía, Con bastante, autonomía. con bastante independencia, ¿no? Que se Y que genere esa autonomía, sí. que tengan en mente que son protagonistas de sus propias vidas, de su propio envejecimiento, de su propia vejez, ¿no? Y que el rol que mantienen en la sociedad va a seguir hasta el último día de sus vidas. Nadie les va a quitar ese rol cuando eres una persona empoderada, ¿no? Vas a seguir siendo, cumpliendo con el rol, por ejemplo, de papá. Porque ¿qué sucede a veces cuando la persona dice porque se siente enferma o porque económicamente no está bien y los hijos empiezan a mirarlo, o sea, de una manera, digamos, como que, ahora tú dependes de mí. Entonces la persona mayor como que no está empoderada. Bueno, esa es una realidad lamentable. Se siente también que depende del hijo y que el rol le ha cambiado. Ahora dicen, ahora yo soy el papá o la mamá de mi papá, y no es cierto. Porque tu papá puede estar de repente desempoderado. El padre siempre va a ser padre. Tu rol nunca va a morir, va a seguir siendo papá. Siempre va a ser padre. Y los hijos vamos a seguir siendo hijos, que de repente vamos a estar a cargo de nuestros papás, pero el rol de ellos no va a morir. Entonces, más bien lo que hay que ayudar como familia es eso también, mediante la información que se da aquí o en otros medios, mediante esa información van a adquirir el conocimiento y saber que también yo puedo empoderar a mi familia, puedo empoderar a mi papá, a mi mamá o al adulto mayor que esté en el hogar, para que siga sintiéndose útil, para que siga sintiéndose valioso, para que siga teniendo esa autonomía, para que siga siendo independiente,
¿no? Y para que siga desarrollando ese potencial que tiene, esas habilidades que tiene. De repente, como decía, no rápido como antes, más lento, pero de igual manera poder hacer las cosas bien y poder hacer las cosas que sabe, que ama, que le satisface hacer. Y sobre todo en bien de la familia, en bien de repente del entorno más cercano que tenga, ¿no? Entonces, por eso es bueno el empoderamiento para que la persona se revalore, la persona mayor se vuelva a revalorar, que no piense que porque estamos en esta etapa que socialmente nos ponen a partir de los 60 personas mayores, nos quita valor, nos quita inteligencia, nos quita experiencia. No, no es así. Mantenemos todo eso. Por Y muchas supuesto. veces podemos enriquecerlo mucho más. Podemos enriquecerlo mucho más, podemos fortalecerlo mucho más, podemos potenciarlo mucho más para el bienestar propio y también para el bienestar de repente de la comunidad o de la familia. Ajá. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahí Muchas está. gracias, Elda. Adelante, Judith. Esta luz. Gracias, sí. Además de eso que comenta Elda, y bueno, que lo habíamos comentado ya desde un principio, algo que es sumamente importante resaltar es lo que dijo Luz. Este no es un trabajo de la noche a la mañana, ni somos motivadores simplemente. Somos profesionistas que debemos de tener un programa y un procedimiento especial para llevar a cabo este empoderamiento o esta enseñanza, vuelvo a repetir, porque nosotros no les vamos a dar el poder de nada. Nosotros los vamos a enseñar a sacar su propio poder. Y entonces tenemos que tener ese procedimiento. Tenemos que saber cómo hacerlo. Y a mí sí quisiera resaltar lo que dijo Luz. Esta parte también es muy psicológica. O sea, es cierto que hay poder económico que tiene que ser más de trabajo, más de enseñanza, más de preparación, pero viene desde la parte psicológica porque la autoestima no la podemos conseguir nada más así porque sí. Y si una persona desde un principio no tiene su buena autoestima, difícilmente va a llegar a la vejez con buena autoestima. Es más, muchas personas pueden tener buena autoestima en su juventud o en su madurez y llegar a la vejez con baja autoestima por los estereotipos y por las falsas ideas que tenemos de la vejez. Dijo Luigi algo bien importante, debemos de asumirnos como personas mayores con todo ese bagaje de conocimientos, de historia, de aprendizaje, de oportunidades que ya tenemos y que ya vivimos. Y efectivamente, eso nos va a dar poder. Aquí en México, no sé si en otros países, pero aquí en México se dice que la información es poder, que el conocimiento es poder. Es poder, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿Es así? bueno, si tenemos información, si tenemos conocimiento, tenemos poder, efectivamente. Pero a veces no nos damos cuenta que lo tenemos. Y ahí sí es que nosotros como profesionales tenemos que entrar para ayudarles a esas personas a darse cuenta que lo tienen. Y a las familias, efectivamente, como dijo Elda, también hacerlas ver que esas personas mayores que viven con ellos tienen ese poder, que no pueden decidir por ellos, que no se cambia, como dijo él, del rol, de que porque ahora mi papá o mi mamá dependen de mí, ahora yo decido. No, ellos nunca dejan de ser papá y mamá y nunca dejan de tener ese poder y ese rol un poquito, digámoslo así, superior sobre nosotros. Ellos siempre van a decidir. Podemos negociar, podemos convencer, pero no podemos tomar decisiones por ellos. Y eso es bien importante. Entonces yo creo que sí, este es un trabajo más bien, es un proceso de mucho trabajo. No somos motivadores ni podemos decir de la noche a la mañana, es que ustedes tienen el poder, ustedes lo van a... No, porque de otra manera seríamos coaching, no gerontólogos. Entonces digo, sin tener nada en contra de los coaching, pero no lo somos. Nosotros somos gerontólogos y tenemos el conocimiento y las herramientas para poder hacer este procedimiento. Gracias. Exacto. Sí, bien. Excelente. Luz, te iba a decir, sí, mira, yo he tenido he tenido oportunidad de poder conversar con muchos representantes de organizaciones de personas mayores
Y efectivamente, lógicamente, he encontrado personas mayores, pero caramba, bien documentados, o sea, definitivamente unos líderes completos, ¿no? Que algunos están politizados, otros no, pero hay de todo. Pero también encontraba algunos detalles que a veces uno decía, sí, en ese momento no pensaba yo en el empoderamiento, todavía no tenía ese término muy en mi cabeza, pero sí vi, por ejemplo, que algunas personas estaban en una reunión en el ministerio para saber las necesidades de las organizaciones, y comencé a tomar nota de lo que decía. Y me encontraba con cosas que a mí me parecieron extremadamente básicas, ¿no? O sea, me parecían cosas como, por ejemplo, que le traten bien en el hospital y cosas así, ¿no? Que me parecían cosas demasiado básicas, demasiado fundamentales. Entonces, por ahí, alguien que sí quisiera ser un poquito empoderador, le pones un poco de ideas por ahí, y por qué no también que le capaciten para que puedan hacer esto, cosas, algo así. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir ahí? Entonces, uno se da cuenta también, y tampoco no podemos ser como, entendemos muy bien que nosotros no podemos asumir el rol de las personas mayores. Ellas tienen su propia voz, está correcto. Pero si nosotros podemos ayudar en algo, sí lo podemos hacer, claro. Si podemos aportar ideas, ¿por qué no? Entonces yo decía, ¿por qué también no le dije la cuestión digital? Yo le dije, oye, y porque yo veía que hace unos años atrás las organizaciones de personas mayores, para comunicarse, tenían que llamar por teléfono, ¿ya? O sea, mejor dicho, no había ni laptop, ni nada, ni celular, nada, ¿no? Algunos personas tenían celulares, pero eran personas que tenían dinero, ¿no? Eran adinerados. Entonces, las demás personas no tenían. Entonces, esto nos demuestra que también sí es cierto, el empoderamiento es algo importante, y que tenemos que considerar que sí, que tenemos que también ayudar a eso. O sea, hay que reconocer eso, ¿no es cierto? Pero la idea, el fundamento, al final de cuentas, es que haya poder y autonomía plena en las organizaciones de personas mayores, por ejemplo, o también las personas mayores que simplemente son parte de una familia, de una vecindad, de una comunidad, como fuere, pero que de todas maneras, al final de cuentas, la gran meta es que asuman poder. Eso es lo real. Pero ustedes mismos se habrán dado cuenta, seguramente en su experiencia de gerontólogos, que hay algunas personas mayores que tienen expectativas muy pobres todavía, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde tenemos que empoderar todavía, ¿ves? Pero no es solamente, como decía, no sé, por ahí que alguien se refería a que no solamente es cuestión de motivar, no, sino verdaderamente profesional, herramientas, como se dice, las herramientas, ¿no es cierto? Los Pero, recursos, claro. claro, para que al final de cuentas las personas mayores asuman el poder. Punto. Claro. Eso. Excelente, Luigi. Pues les agradezco mucho por haber estado el día de hoy en este programa Gerontológicos, que nos hayan compartido todas esas opiniones que tienen cada uno de ustedes, y ustedes que nos van a ver dentro de la transmisión o vía YouTube pueden dejar en sus comentarios qué es lo que opinan sobre el tema para considerarlo. Y Luigi, sin más por el momento, adelante con los comerciales de esta semana. Bueno, no, en realidad, solamente que recordarles a todos, pues, que se inscriban ya en el Congreso, que ya muy pronto vamos a tener, porque ya, miren, ya estamos en julio ya, ¿no? Ya estamos en agosto nomás eso, o sea que
el tiempo está que avanza y bueno, ya tenemos la noticia de que mañana, seguramente mañana, vamos a lanzar ya el programa ya lo vamos a tener porque hoy día la Unidad Vanguardia Gerontológica tiene una reunión muy importante y de ahí vamos a definir lo que falta, los paneles. Así que adelante con eso y bueno, nos despedimos con el público por ahora y ahí Hasta luego. Sí. Muchas